Vicente Osvaldo, buenos días, un saludo cordial para la ciudadanía. ¿Cómo le va con su campaña? Bien. Cansado, camina y camina. Por supuesto No, que está sí, joven cansado, todavía, pero recorriendo puerta a puerta, barrio a barrio, parroquia a parroquia, todo el distrito 1 de la ciudad de Guayaquil. El distrito 1 que no más comprende. Flores Cordero, Jimena, Trinitaria, Suburbio, Guamo Central, Norte, Sur, Malvinas, Unión de Bananeros, Pradera, Floresta, etcétera, ¿no? Tartiza. Son barrios populares y muy amplios de la ciudad. Pero lógico. Es un distrito muy grande. La Jimena, la Febres Cordero y cuál otra, la Tarque también. No, la Tarque no. La Jimena, Febres Cordero y sectores enormes, por ejemplo, como el Suburbio. Claro, está dentro de la, está dentro de la Febres Cordero, ¿no? Es un distrito muy grande, pero lo estamos recorriendo con alegría, con propuestas, con diálogo y por supuesto también con las discrepancias que puedan existir, pero siempre, siempre de forma respetuosa y por supuesto presentando lo que tenemos para el próximo periodo, digámoslo así, de gestión de la alcaldía. Ahora, en materia social y educativa, ¿usted cómo está trabajando este tema? Bueno, acuérdense que nosotros, bueno, en mi caso yo ya renuncié a ser gerente de la DACE para ser candidato, pero a mí me han denominado el concejal de la educación, me han denominado el concejal del área social, así que podemos conversar sobre este tema. Miren, nosotros en la gestión de la doctora Cintia Viteri logramos varios hitos importantes. Por ejemplo, convertirnos en la ciudad que más herramientas digitales entrega en toda América Latina. El año pasado entregamos 122.000 herramientas digitales con cobertor, teclado Bluetooth, le mejoramos la memoria, le mejoramos la velocidad, le mejoramos la cámara, etc. Superando a Medellín, que entrega 100.000, y Guayaquil tiene menos habitantes que Medellín. También nos convertimos en la institución que más becas con institutos particulares de educación superior ha entregado en la historia del Ecuador con 14.600. Y esto es interesante porque esas becas se las hizo después de un análisis de productividad de factores para determinar en qué áreas de la economía de la ciudad de Guayaquil podía ser competitiva a nivel nacional, a nivel internacional, cuáles son los empleos que van a ser más demandados en el futuro, cuáles pagan ingresos de renta media y renta media alta y en dónde hay déficit de mano de obra. Nosotros entre maestrías, licenciaturas y carreras técnicas hemos presentado una oferta de más de 49 carreras durante estos 3 años de gestión, con algo importantísimo porque ese traslado de recursos del sector público al privado nos ha permitido que los institutos de educación superior guayaquileños puedan construir muchísimas carreras que antes no existían acá, como criminalística, por ejemplo, que las personas tenían que irse a estudiar afuera. Aquí pudimos beneficiar a 14.600 guayaquileños que habían hecho todo el esfuerzo, que habían cumplido con todos los requisitos, pero que no tenían un espacio dentro de los cupos que entrega el gobierno central. Así que para nosotros es una satisfacción saber que rompimos un hito acá en este sentido. También tenemos otros importantísimos, como la declaratoria de Guayaquil Territorio STEAM, de Ciencias, Tecnología, Artes, Matemáticas e Ingeniería. Ya los docentes se encuentran en la capacitación para poder replicar esta metodología que integra todas estas ciencias en donde tienen que estar, en las aulas. Pero también ya este viernes comienza la incorporación de 100 laboratorios de robótica que nos va a permitir instrumentar la metodología y trasladar a nuestros niños y jóvenes aquellos conocimientos que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro: matemáticas aplicadas, programación, introducción a la domótica, introducción a la robótica, a la mecatrónica. Y ponemos a Guayaquil a la vanguardia de lo que sucede en las ciudades más importantes del mundo a nivel educativo también. El programa Maestros Ejemplares. Ahí nos convertimos en la primera y única ciudad del Ecuador que tiene institucionalizado en el diseño de sus políticas públicas la capacitación y actualización de conocimientos para rectores, que nadie los toma en cuenta, y para docentes. Y hasta la fecha hemos capacitado a 600 rectores y a 6.000 docentes en liderazgo educativo, formador de formadores, gestión de planteles educativos, matemáticas, lenguas, inglés, idioma fundamental porque la mayoría de información en materia educativa está en esta lengua, matemáticas y lenguas, porque en el año 2017 el Ecuador participó en las pruebas PISA-D, que miden el nivel académico de los países en vía de desarrollo, reprobando en matemáticas y reprobando
en ciencias y calificando con la calificación más baja de los que aprobaron en lenguas. Ciencias era una de las materias que teníamos que incluir, sin embargo la pandemia lo cambió absolutamente todo y por eso en la capacitación decidimos incluir comunicación neurolingüística enfocada a la educación y metodologías de enseñanza online, porque en los censos que hicimos, porque nosotros sí le hacemos seguimiento a los programas que tenemos, identificamos que el mayor inconveniente que habían tenido los docentes en educación online había sido captar la atención de los estudiantes en un entorno distinto al aula escolar. Y como el blended learning, que es la mezcla de educación presencial con la educación online, llegó para quedarse, decidimos que en esto tenían que capacitarse. El próximo año vamos a incluir ciencias y vamos a incluir el coaching. ¿Dónde se capacitan todas estas personas? Perdón, nosotros lanzamos un proceso, ¿no? Ha sido semipresencial. Lanzamos un proceso y, por ejemplo, el primer año fue la Universidad Católica quien ganó. El siguiente año fue el Espíritu Santo. Son las mejores universidades de la ciudad de Guayaquil que con su metodología y su conocimiento capacitan a nuestros docentes en este sentido. Y al final ellos obtienen un certificado por competencias que les permite aspirar a una recategorización en el escalafón del Ministerio de Educación, ya que cumple con las horas de capacitación necesarias. Y eso es tremendamente importante. A ver, una cosa, ingeniero Caiturri, 22 minutos para las 8 de la mañana, 22 para las 8. Un placer. Sí. Mejor así tomo agüita, porque yo hice hablar bastante de edad. Mira, mire, amigo Caiturri, aquí hay una situación que no la tenemos clara todavía, no sé el economista. Por favor. Si hay tantos miles de personas que se han capacitado, ¿dónde se han capacitado? No dicen que en la Universidad Católica primero y después en la UES. Sí, a ver. A ver, si son en estos centros educativos, ¿cuál es el papel del municipio allí? Nosotros contratamos. A ver, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es el mecanismo para nosotros armamos las características técnicas y lanzamos un proceso de contratación pública para que las distintas universidades participen en base a lo que nosotros demandábamos, proyectos que hemos construido junto con académicos, no solo nacionales, sino también internacionales, para que venga un prestador de servicios con experiencia y pueda capacitar. Viene una universidad y dice, ¿sabe qué, señor? Ustedes están pidiendo esto, yo quiero participar. Ellos compran. Ellos participan en el portal de compras públicas en una subasta. Por eso tienen que comprar la universidad. Nosotros le pagamos a la universidad para que capacite a los docentes. Por eso la universidad compra. Y entonces, ¿y cuántos de esos valores? No, la universidad participa. No, la universidad no compra. La universidad participa. Es que compra pública es otra cosa. Compra pública tenemos entendido lo que es compra lo pública. mismo, o sea, la universidad es la compra de un servicio. Yo le compro el servicio a la universidad para que capacite a los rectores y docentes. Allá, claro, ustedes le pagan, ya, perfecto. Ustedes compran a la universidad. Sí, perfecto. Nosotros mismo. le compramos el servicio en base a una subasta. Participan y precio, calidad, gana y número de estudiantes. Número de beneficiarios, en este caso son rectores y docentes. Hasta la fecha han sido 600 rectores y 6.000 docentes. Eso lo dije al inicio. Ya, correcto, pero es que 600 y 6.000. 600 rectores y 6.000 docentes. Ya, 6.200. Esos 6.000 docentes y esos 600 rectores, ¿dónde recibieron toda la capacitación? Semipresencial, es decir, una parte online y la otra parte de forma presencial en, por supuesto, las dependencias de la universidad a la que nosotros le contratamos el servicio. Ahí viene una cuestión de percepción, ¿no? Si yo voy o alguien me ve en la Universidad Católica, por decir algo, siendo yo rector de un colegio, para mí es la universidad, yo le estoy pagando a la universidad, pero no conocen que el municipio es el que está pagando eso. Sí, ¿por qué? Porque hay un proceso de inscripción mediante una plataforma elevada entre la universidad y el municipio de Guayaquil. Existe un proceso de calificación, ¿sí o no? Tienen que cumplir ciertos requisitos. Correcto. Y ellos se inscriben en una página, obviamente promocionada, difundida. Los rectores, hablemos de los rectores y docentes por el municipio de Guayaquil. Quien presenta el programa es el municipio, quien lo difunde es el municipio y la inscripción se da en una página hecha por el municipio de Guayaquil. Y lo dictan las universidades que han ganado el concurso. Exactamente. Correcto, porque cualquiera cree que yo estoy estudiando en la universidad, pero es el municipio el que está pagando el tema, pero eso no se conoce. Por eso decía que somos el único municipio del Ecuador
que tiene institucionalizado en el diseño de sus políticas públicas la actualización de conocimientos para rectores y docentes. Y esto es fundamental en materia educativa. Mire, en este tema hemos puesto a Guayaquil a la vanguardia de lo que sucede en las ciudades más importantes del mundo en materia de capacitación. Ahora, otro detalle, este era un detalle importantísimo porque realmente la gente tiene que conocer el detalle, sí, exactamente. 18 minutos para las 8. 18 y las 8 con el magíster Jorge Acaiturri, candidato concejal del Distrito 1 por el Partido Social Cristiano Madre de Guerrero, y él fue, hasta antes de ser candidato, fue director de ARACE aquí en la ciudad de Guayaquil. Una pregunta, hablando de la tecnología, hablemos de la tecnología, de las tablets que se han entregado, 14.000 dijo. No. ¿Cuánto era? Anteriormente existía el programa Bachiller Digital, ya, en la época del abogado. De eso habló primerito, ¿no es cierto? Que ya le entregaba una tablet a todos los que se graduaban. Ese proyecto tenía un objetivo, y era disminuir la deserción escolar y que esa herramienta sirva para que ellos puedan continuar su carrera universitaria o un emprendimiento. Nosotros, con la doctora Cintia Viteri, lo cambiamos en calidad y cobertura, aumentándolo drásticamente. Porque como usted sabe, Vicente, la pandemia lo cambió absolutamente todo. Así es, y nosotros recibíamos cientos y miles de cartas de madres de familia que nos decían que sus hijos no podían estudiar en la modalidad. Entonces ahora le dieron a los estudiantes. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Como los proyectos tienen que pensarse, planificarse y financiarse de forma correcta, y no teníamos los recursos para entregarle a todos de una. Así es. En el año 2021 comenzamos entregándole a los que se graduaron en el 20 para que no se pierda la cadena de bachiller digital, y a todos los alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato, de escuelas fiscales y fiscomisionales de la ciudad. Esos son 122.000 alumnos. ¿Cómo nos respaldamos? Con las listas que nos entrega el Ministerio de Educación. Les entregaron en las bases que ellos tienen en el convenio que tenemos. Este año le estamos entregando a los de décimo que pasaron a primero de bachillerato, a los de noveno que pasaron a décimo y a los de octavo que pasan a noveno. Y de ahí, en una escalera descendente, vamos a entregar a todos los alumnos desde quinto de básica hasta el bachillerato para que puedan tener una herramienta tecnológica y adaptarse a las nuevas modalidades de estudio. ¿Por qué no lo hacemos más abajo? Esta es una pregunta que me la han hecho. ¿Por qué no a cuarto o tercero? Porque técnicamente existen varios estudios de universidades prestigiosas en el mundo que dicen que hasta cierta edad los niños necesitan manipular sus libros para fortalecer su motricidad. Así es. Ahora, ahí ya viene el detalle. 16 minutos para las 8 de la mañana, 16 para las 8. 144 computadoras. 122.000 el año anterior, pero efectivamente son prácticamente computadoras porque tienen cobertor, teclado Bluetooth. Son computadoras, porque si no tiene internet no entra. Si no tiene internet no entra. Y le pusimos la ranura para el chip para fortalecer la conectividad, que es algo que no tenían antes. Cobertor y teclado Bluetooth tampoco. Allá iba, la cobertura. ¿Qué hacer con las familias que no llegan que no llega el internet a sus hogares? La alcaldesa Cintia Viteri heredó la alcaldía con 6.000 puntos de internet gratuitos y sin cable. Ya se han aumentado a 9.000 y en este periodo queremos crecer a 13.000, enfocándonos principalmente en los sectores populares de la ciudad para que puedan tener internet. Y la pregunta es buena, mira, a mí me la han hecho ya. Uno, el internet, que es lo que estoy contestando ahorita, pero también dicen, Jorge, ¿y cómo se le entrega herramientas tecnológicas a muchas personas que quizás no saben manipularlas, no saben cómo funcionan? Yo le digo, mira, es que no, es que los proyectos tienen que ser integrales, tienen que trabajarse de forma transversal. También nosotros con los buses digitales, que antes existían 2, y nosotros los repotenciamos y duplicamos su capacidad, adquiriendo 2 más, incluso con plataforma inclusiva para que las personas con movilidad reducida también puedan capacitarse. Y los centros multimedia, que antes de que nosotros ingresemos, también han estado 2 años cerrados, capacitamos en ofimática, que son los utilitarios de Word, y otras herramientas digitales. O sea, los buses sirven para capacitarlas. Los buses y los centros multimedia, tenemos 11, pero en nuestra red, digámoslo así, de centros digitales, capacitamos a 50.000 personas anualmente, siendo la ciudad que más disminuye el analfabetismo digital, que es el nuevo analfabetismo en todo el Ecuador. Y esos proyectos, a medida que sigamos entregando tablets, tienen que seguirse fortaleciendo y aumentando su cobertura y actualizándose en base a las nuevas competencias que son necesarias para la demanda laboral del futuro. 14 minutos para las 8 de la mañana, es que tiene preguntas el economista también. Pero miren, ¿en qué condiciones quedan los estudiantes rurales?
todos son beneficiarios de los mismos programas que y, tenemos nosotros. y cómo les En llega el todas. internet a ellos. Bueno, como te digo, poco a poco el municipio va a ir creciendo en puntos ¿Por de qué le internet digo gratuitos esto? sin cable. ¿Por qué? Porque en estos momentos el gobierno está anunciando a través de la El ministra ingreso Mayno de Starlink. el Qué bueno. ingreso Starlink. Y qué bueno, Entonces, qué por bueno. ejemplo, el ingreso Starlink realmente va a ayudar a todas Sí, estas zonas sin donde duda. no existe, Real. no llega ni siquiera internet ni por radio, ni internet Sin físico, ¿no es lugar cierto? a dudas, O sea, y- cable y transmisión de radio. Sin lugar a dudas, y es una muy buena noticia. Bueno, Sin pero embargo, ustedes han llegado en alguna forma ya a conversar con la ministra Mayno para ver no, qué se puede no, hacer. yo anuncié hace 2 meses y esa noticia se comunicó Ayer. hace una Sí. semana, más o menos, el día Sí. de ayer. Entonces, nadie sabía que Starlink iba a venir. ¿Qué sí hicimos, Vicente? Y que esto es interesante. Por ejemplo, en otro programa nuestro, que se llama Más Libros, en el cual usted lo conoce bien, se Claro. tratan libros de matemáticas, ciencias, lenguas y estudios sociales. Nosotros en ese programa le incorporamos, por supuesto, el libro de desarrollo humano integral para fortalecer los conocimientos en valores y la educación en valores, Claro. en ética, en protección de derechos, en medio ambiente, de mujeres, etc. Entregamos la mochila inteligente, pero también dentro del programa consta un programa ambicioso a mediano plazo, que es al menos en las escuelas particulares populares de la ciudad, reemplazar las pantallas de cemento y tiza por pantallas touchscreen de 65 pulgadas con todo el contenido de más libros ¿A insertos. cuántos colegios? Más, déjeme terminar la explicación, con todo el contenido de más libros insertos, con más de 6.000 herramientas de gamificación, que es el futuro de la educación, que es preguntas y respuestas, videos, aprender Ya. jugando y etcétera. Hasta ahora hemos puesto 400 pantallas en 400 aulas. Ya comenzó la incorporación de 400 más, y lo importante de estas pantallas, que por supuesto vuelven el aula interactiva, potencian la inteligencia social, creatividad y habilidades blandas de nuestros jóvenes, es que funcionan online y offline. ¿Qué significa online? Que lo pueden hacer en internet, y offline, que tienen todo el contenido precargado. Ya. Y eso lo hacemos para que en los sectores rurales o sectores No populares, dependan de la- donde no hay internet, no dependan del mismo, para al menos en las clases poder tener todo el conocimiento que tienen. ¿En los cuántas libros. escuelas? En 100 planteles inicialmente incorporamos 400 pantallas. Ahora en 100 más vamos a incorporar 400 más. Ok, 11 minutos para las 8, economista. 11 para las 8 con el magíster Jorge Acaiturri, candidato a concejal de Guayaquil, Distrito 1, Partido Social Cristiano Madera Guerrero, quien fue hasta hace poco director de la DACE aquí en la ciudad de Guayaquil. Así es. Seguimos en el tema antes de entrar en la relación Osvaldo, de la ¿cómo concejalía, está? mi querido Jorge. ¿Cuántos Gracias. años estuvo al frente de DAS? 3 años, 2 meses y unos cuantos días. Le pregunto esto porque a propósito de las becas que se han entregado a los alumnos, becas a nivel superior, ¿ustedes han hecho seguimiento de esos alumnos? Por supuesto que sí. Mira, Porque la idea es entregar la beca y que, como decimos popularmente, recién- coronen, porque si no, no funciona. Recién se graduaron los primeros alumnos de la primera camada. Al micrófono. Recién se graduaron los primeros alumnos de la primera camada de carreras técnicas que nosotros lanzamos. Bien, muchos de ellos ya consiguieron empleo, y esta parte es importantísima, Osvaldo. Y yo lo dije hace un rato, quizás me faltó profundizar. Cuando nosotros escogimos las carreras, hicimos un análisis de productividad de factores para escoger, para determinar en qué áreas de la economía Guayaquil podía ser competitivo a nivel nacional e internacional, en dónde había déficit de mano de obra calificada, cuáles son los empleos que pagan salarios de renta media y renta media alta, y cuáles van a ser los empleos del futuro. Dado eso, decidimos declarar a Guayaquil territorio STEAM para comenzar a capacitarlos desde la base. Entonces, bien, por ejemplo, las primeras becas que lanzamos fueron en materia de servicios de salud. Primero porque los servicios pagan mucho más, y segundo porque había déficit de mano de obra en ciertos sectores, como por ejemplo atención integral al adulto mayor, donde existe déficit Que profesionales coincidencialmente capacitados. podríamos decir Sí. que fueron explotados sobremanera en Así en es. esta época de pandemia. Sí. rehabilitación y terapia física. La REIPS, que es la Red Integral de Salud Pública del Ecuador, tiene déficit de mano de obra calificada en rehabilitación física. Y carreras técnicas que son relativamente un poco más rápidas, ¿no? Algunas que son las carreras tradicionales. técnicas y otras han sido licenciaturas. Las técnicas en mayor cantidad, porque también determinamos que había una mayor necesidad
de estudios técnicos en ese sentido. Ustedes han participado con el presupuesto del municipio en estas becas, en la preparación. Así es, por supuesto. ¿Han podido participar también como una suerte de bolsa laboral para facilitarle la posibilidad de trabajo? Esas no son nuestras competencias, esas son las Por eso le competencias pregunto, de ¿no? Épico, que es la empresa pública de emprendimiento que tiene el municipio de Guayaquil. Ahí les recomiendo invitar a la gerente Cristina Vinuesa para que ella les hable sobre eso. ¿Pero tiene algún conocimiento del porcentaje inserto mire, en la actividad el laboral? porcentaje no lo sé, pero existe una bolsa de valores una bolsa de empleo que trabaja el municipio de Guayaquil con Épico, pero ahí los datos y las cifras quizás las tenga ella, esas no las manejo yo. Yo le hablo de lo que fueron mis competencias y soy muy respetuoso en no meterme en competencias de los demás. En su experiencia, en su praxis, toda esta preparación a docentes, a rectores, Sí. ¿cuándo se podría visualizar con efecto propio para el mejoramiento de la educación en términos generales? Nosotros Le pregunto decimos, esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer o antier, y claro que es un tema a lo mejor no necesariamente conectado con esto que estamos indicando, pero se arma una trifulca de Padre y Señor Nuestro en el Colegio Huancavilca entre jóvenes, señoritas, un verdadero pandemonium. Y uno dice, bueno, preparemos y capacitemos rectores, docentes para tratar de evitar por estas supuesto, circunstancias que son nosotros anómalas. al final hicimos una evaluación y tu pregunta es muy buena porque darle seguimiento a los programas es fundamental. Muchas veces hay ideas buenas y proyectos buenos que no terminan funcionando y uno tiene que tener la madurez suficiente para recular. Es más eficiente a veces recular Claro. que continuar haciendo lo mismo por necedad cuando no está Exacto. funcionando. Y en esos resultados, no tengo las cifras exactas, pero sí me acuerdo más o menos, habían entrado con una calificación, por ejemplo, de 60 sobre 100 y salieron con casi 87. Es decir, la evaluación nos demostró que la educación o la capacitación que ellos habían tenido había sido valiosa. Y yo creo que todos estos resultados en materia educativa se van a ver en el mediano plazo y van a ser tremendamente beneficiosos para la ciudad. Por derivada, si salen con una mejor evaluación, eso se tiene que traslucir en el nivel educativo para Así con los es. jóvenes, sin duda alguna. Así es. ¿Por qué el cambio de salir de funcionario público a participar por una concejalía que la tiene prácticamente asegurada? ¿Se puede hacer un mejor trabajo desde la concejalía? Yo soy un demócrata y en las democracias decide la voluntad de la mayoría. En los partidos Pero no se decide- pongan tan obvios. No. En los partidos decide la voluntad de la militancia. Y fue la militancia del Partido Social Cristiano y otros líderes del partido los que me pidieron que acepte la candidatura a la concejalía. Yo nunca he pensado que los cargos hacen a las personas. Creo que las personas hacen a los cargos. Creo que nuestro periodo en la DACE fue exitoso, por lo menos así nos lo hace sentir la gente en los recorridos que tenemos y estoy seguro que desde la concejalía también lo podemos hacer de igual forma para beneficio de los guayaquileños. Tenemos el proyecto de llevar a ordenanza la declaratoria de Guayaquil como territorio hostil, tenemos como proyecto llevar a ordenanza un proyecto para reducir los desperdicios de alimentos, como pasa en Italia, como pasa en otros países del mundo. Nosotros hicimos un proyecto en ese sentido que se llama Barriga Llena, Corazón Contento, en el cual logramos un convenio con los comerciantes del TTV y las frutas y verduras que antes no se vendían hasta las 11 del día y se botaban, ahora en convenio con el Banco de Alimentos, con Diaconía, se recolectan, se clasifican y se las entregan a personas en situación de vulnerabilidad. Y esto yo creo que es tremendamente importante. También tenemos un proyecto para actualizar y modernizar el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, actualizar varias ordenanzas en materia urbanística y un nuevo proyecto de vivienda popular que ha funcionado mucho en los países de Europa del Este. Eso en materia legislativa, porque el rol de un concejal es legislar y fiscalizar. En materia de fiscalización, darle seguimiento a los proyectos que han sido nuestros compromisos y por supuesto velar porque los nuevos se cumplan, como por ejemplo son el nuevo Centro Gerontológico del Sur, que tendrá un centro de rehabilitación y terapia física 100% gratuito, va a ser el más grande del Ecuador, el nuevo SUMAR del Sur con todos los servicios de ocio y capacitación que tiene SUMAR, el Centro de Desintoxicación de Drogas para Varones del Sur, digo para varones porque el de mujeres se encuentra en Bastión Popular, el nuevo complejo deportivo de Cisne 2, el parque comunitario del Guasmo y la reconstrucción del mercado del Guasmo Norte. Son varios los proyectos
que sin lugar a dudas tenemos que darle seguimientos y velar porque se cumplan, porque han sido nuestros compromisos con la ciudadanía. En función de esta democracia a la que usted apeló en el momento de ser seleccionado para participar de esta candidatura a la concejalía, en el autoanálisis, Encantado, porque usted sí. forma parte de No, por un supuesto. grupo político, en el autoanálisis, ¿qué mejoraría como concepto administrativo lo que tiene Guayaquil al momento? Bien, ¿En qué se flaquea, si cabe el término? yo no voy a presentarme ante la ciudadanía ni en los medios de comunicación a decir que todo lo que hemos hecho es perfecto. Claro. Es importante primero reconocer Siempre es perfectible, Sí, y sin lugar a totalmente de dudas, acuerdo. sobre todo en periodos durísimos como los que hemos vivido, porque miren, yo no creo que otra administración municipal en los últimos 100 años haya vivido una pandemia que todavía no termina, 2 paros nacionales donde creo que el municipio actuó muy bien y una guerra internacional que ha afectado el costo de absolutamente todo. Sin lugar a dudas, en este periodo creo que han habido muchos más aciertos, pero también han habido errores. Y creo que se tiene que comunicar de mejor forma la obra pública, corregir ciertos temas en obra pública, y también creo yo que hay que trabajar con nuevas metodologías y una distinta planificación en la recolección de basura. Eso es lo que creo yo. De acuerdo. Ok, a mi querido Magíster, dejamos las últimas palabras, se nos vino el tiempo, Magíster. Bueno, primero, antes que todo, gracias por la entrevista y gracias por ser de los medios de comunicación que permite que los entrevistados realmente tengamos la oportunidad de difundir De hablar nuestras ideas. y de hablar. Y al final, un llamado tanto de los candidatos como a los ciudadanos a que esta sea una campaña de propuestas, una campaña alegre, que fortalezca el debate y que nos una en base a las grandes causas nacionales que tenemos para que todos podamos progresar. Así que muchísimas gracias. Y con un antecedente, ¿no? De que hay tantos candidatos, mi querido, pero hay que saber votar Y definitivamente. desgraciadamente hay muchos que no proponen absolutamente nada y se dedican a injuriar y a mentir y a utilizar las nuevas herramientas digitales sin pruebas para denostar a sus adversarios. Yo no soy de eso, yo no me voy a enganchar en eso. Yo cuando hablo con documentos, hablo con pruebas y creo que tengo la capacidad necesaria para debatir, para hacer que mis ideas se conviertan en proyectos y para reconocer también cuando me equivoco. Eso es lo importante, ¿no? Reconocer lo que se equivoca. Ok, mi querido licenciado, y lo esperamos en otro momento. Gracias Vicente, gracias don Omar, un placer y un saludo cordial a la ciudadanía.